Bendito el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por su Santísimo Espíritu que está aquí con nosotros, que nos ministra, que nos hace sentir su poderosa presencia, y por su palabra y por la manifestación, ¿verdad?, que Él trae sobre nosotros. Hoy especialmente hemos tenido una alabanza y una adoración con una visitación poderosa del Señor. Amén. Hemos sido súper bendecidos. Amen. Con su presencia, ministrados. That's right. De Amen. una forma poderosa. Gloria al Señor. Un abrazo, un saludo saturado del amor de Cristo, fervoroso en el amor del Señor, a cada uno de los que nos sigue a través del Facebook o que en alguna manera se conecta o se conectará. Lo bendecimos, la bendecimos en el nombre poderoso del Señor Jesús. Bendiciones, bendiciones, Padre de Cristo. Vamos a abrir la escritura en Deuteronomio, capítulo 29, versículo 29, Deuteronomio 29. Gloria al Señor. Y vamos a leer la poderosa palabra del Señor, la gloriosa y santa palabra del Señor, en el nombre bendito de Jesucristo. Dice así: las cosas secretas pertenecen a Yahvé, nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. Leo de nuevo, dice, reiterando: las cosas secretas pertenecen a Yahvé, nuestro Dios. Diga conmigo: las cosas secretas. Las cosas Las cosas secretas que pertenecen a Yahvé, nuestro Dios, más las reveladas son para nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra bendita, por tu palabra poderosa, por tu palabra preciosa que nos ministra, Señor, a nuestra vida. Trae sanidad, trae salud, trae paz, trae protección. Tu palabra es bella, Señor. La amamos, Padre Celestial, y obviamente pues también te amamos a ti, Señor, aunque no en la forma en que debiéramos. Todavía nos falta amarte de una manera más entregada. Ayúdanos para poder hacer, Señor, como tú nos amas a nosotros. Nunca podríamos, Señor, pero como tú quisieras que te amáramos, Señor, ayúdanos a hacerlo, Padre. Te bendecimos. Gracias por la administración de tu Espíritu. Gracias, Señor, por tu bondad, por tu misericordia. Amén. Oramos en el nombre poderoso y santo del Señor Jesús. El tema que nos ocupa hoy se puede encerrar bajo un título que al escucharlo puede ocasionar inquietudes o puede traer cierta incertidumbre, llevar a ciertas preguntas, pero cuando escuchemos la explicación vamos a entender la razón de ese título. Es Dios trasciende su palabra. Dios trasciende su palabra. Y la razón que digo que ese título puede traer inquietudes es porque nosotros, los que nos denominamos cristianos, aunque ahora hay que tener cuidado con esa denominación del término cristiano, ¿verdad? Porque hay algunos que dicen pues que no existe en la Biblia nada así como que se denomine un movimiento cristiano, porque Cristo no es el nombre de Jesús. Como dijimos el domingo pasado, Cristo es un título, ¿verdad? Aunque hay una vez que se menciona esta palabra en la Escritura, ya en el libro de los Hechos, que dice que se le llamó a los cristianos así por primera vez. Y cuando se usó fue una forma despectiva, una forma burlesca, porque acuérdense que los judíos no habían creído en Cristo. Y para los judíos Cristo era un impostor. Y Cristo era un apóstata de la ley.
Entonces, por eso el término cristiano para ellos era un término burlesco. Pero los que amamos la palabra del Señor y los que amamos al Señor Jesús y los que amamos su enseñanza, su doctrina, ¿verdad? Siempre pues hemos pensado, y así es, ¿verdad? Que la palabra del Señor es todo. Y digo que así es porque sí, la palabra del Señor es todo. Amén. Pero cuando nos situamos en el contexto de la palabra y el Dios que está tras esta palabra, entonces es cuando viene la reflexión, porque Dios revela cosas a través de su palabra, pero Dios no reveló todo lo que Él es por su palabra. ¿Me hago entender? Dios reveló a través de su palabra lo que Él consideró que nosotros teníamos que conocer. Y aunque nosotros pensemos y creamos, y está bien que lo hagamos, que la palabra es todo, que la palabra de Dios es lo máximo, y creemos y confesamos siempre que la misma palabra es Dios manifestado a través de su palabra, y nosotros hablamos mucho acerca de Cristo como el Verbo, y entendemos, dice que el Verbo era Dios, y el Verbo se hizo Dios, y el Verbo es la palabra, y la palabra era Dios, y la palabra se hizo carne y habitó entre nosotros. Pero eso es una forma de concebir nosotros a Dios, pero nosotros entendemos que su palabra es la revelación de su voluntad, pero es la revelación de su voluntad a nosotros, a los seres humanos. Pero Él es mucho más grande que nosotros, obviamente. Es como verlo desde el punto de vista de su creación. ¿Cuántos entendemos que su creación es inmensa? Se dice que es infinita, se dice que el universo es infinito, aunque debe de tener un límite. ¿Por qué? Porque el universo no puede ser más infinito que Dios, ni el universo puede ser más grande que Dios. Entonces, aunque la creación es algo maravilloso y decimos que la creación es infinita, la creación no alcanza a compararse con el Creador. Es decir, que el Creador es más grande que su creación. Entonces, cuando hablamos de la palabra y la comparamos con el que emitió la palabra, con el que pronunció la palabra, entendemos que aunque la palabra es lo máximo, la palabra también tiene un límite. ¿Por qué? Porque la palabra es la revelación de la voluntad de Dios para nosotros. Pero Dios tiene muchísimas cosas más que Él no ha revelado. Y se lo demuestro con la misma palabra. Aquí en Deuteronomio 29, acabamos de leer, y dice que las cosas reveladas son para nosotros, mas las no reveladas son para Dios. Es decir, que hay cosas que Dios no nos ha revelado a nosotros, y que están en su corazón y que están en su propósito, y Él no las quiso revelar por alguna razón, pero están allí. Entonces eso quiere decir que la revelación que nosotros tenemos a través de la palabra es limitada. ¿Por qué? Porque Dios tiene muchas cosas más que Él no quiso revelar. Y una de las cosas que podemos mencionar así, como un ejemplo contundente de esto, es Apocalipsis 10. Dice Juan, cuando los 7 truenos, dice, hubieron emitido sus voces, y Juan alcanzó a escuchar la palabra que los 7 truenos emitieron, porque dice que cuando los 7 truenos emitieron sus voces, dice, yo iba a escribir. Y el que hablaba conmigo me dijo, mira, no lo escribas, séllalo. Y aunque Juan alcanzó a escuchar y supo que era lo que estos 7 truenos decían, eso no fue revelado. Nadie, excepto Juan, llegó a saber ni llegará a saber cuál fue el mensaje que trajeron los 7 truenos
a no ser de que Dios lo quiera revelar en el final de los tiempos. A mí me encantaría que el Señor me revelara qué fue lo que los 7 truenos dijeron. Pero imagínense, si se lo prohibió a Juan, es porque él no quiso que esa revelación trascendiera, pero que los 7 truenos dijeron algo, lo dijeron, porque la Escritura lo dice. Ahora, nosotros no lo sabemos. ¿Por qué? Porque hay cosas que Dios no nos quiso revelar. Entonces, lo que nosotros necesitamos saber está en la palabra, pero Dios trasciende a su palabra. En otras palabras, Dios es infinitamente grande, no tiene límite, es eterno, y aunque su palabra también es eterna, en algún sentido va a llegar el momento en que ya la Biblia ya no, esto es fuerte, lo voy a poner así. Vamos a caminar hoy por un terreno peligroso. Vamos a caminar hoy por un terreno sumamente peligroso. Cuando usted va de camping, cuando usted sale, cuando usted va al campo y sabe que el lugar en donde anda pueden haber serpientes, pueden haber escorpiones, ¿cómo camina usted? Camina con mucho cuidado, porque no quiere pisar una serpiente para que no lo muerda la serpiente. Ahora, si usted va por allá a la montaña y tiene que pasar por caminos muy estrechos y hay barrancos y hay desfiladeros, usted va a caminar con mucho cuidado porque hay mucho peligro cada vez que usted da un paso. Entonces, vamos a caminar hoy por un terreno peligroso. Y quizá no va a ser una predicación de saltos ni de gritos, va a ser más bien una enseñanza, pero vamos a caminar por un terreno minado, como los soldados cuando saben que van a pasar por un terreno en donde hay minas, pero no saben dónde están esas minas, y si no tienen un detector, tienen que caminar con mucho cuidado. Así tenemos que caminar hoy con mucho cuidado. ¿Por qué? Porque va a llegar un momento en que ya no vamos a necesitar la Biblia. Dije, va a llegar un momento en que ya no vamos a necesitar la Biblia. ¿Por qué? Porque la Biblia la necesitamos mientras estemos aquí. Porque la Biblia la necesitamos mientras no se haya cumplido todo lo que está escrito. Pero una vez que se haya cumplido todo lo que está escrito y nosotros entremos a la eternidad, dice que ya no vamos a tener necesidad de que nadie nos enseñe, porque vamos a conocer todas las cosas. Vamos a ser como Dios, vamos a ser semejantes a Dios. Dice, le veremos cara a cara como Él dice, porque seremos semejantes a Él y tendremos todo el conocimiento de Él. Ya no vamos a necesitar la Biblia. ¿Por qué? Porque ya estaremos en la eternidad, viviendo la eternidad. La Biblia es un mapa. La Biblia es un mapa. La Biblia es un mapa que nos señala un tesoro. Pero un mapa sirve y es importantísimo y es fundamental mientras no tengamos el tesoro. Pero cuando hemos caminado todo lo que el mapa señala y llegamos al lugar del tesoro y encontramos el tesoro, ¿ya para qué queremos el mapa? Si ya tenemos el tesoro. La Biblia es un mapa. La Biblia es un mapa que nos traza, que nos señala el camino a la eternidad. Pero una vez que lleguemos a la eternidad, ya no necesitamos más el mapa. Entonces, por eso es que Dios trasciende a su palabra. Dios es más grande que su palabra. ¿Por qué? Porque su palabra es una revelación limitada, es una revelación para nosotros y es fundamental para nosotros y la necesitamos. Y definitivamente Jesucristo dijo claramente, ni una tilde ni una jota pasará hasta que todo se haya cumplido. Santo es. ¿Por qué todo eso? Bueno, ya vamos a ver, gloria al Señor. Él cumple su palabra. Dios no falta a su palabra.
Dios no transgrede su palabra, pero Él va más allá de su palabra. Porque Él es más grande que su palabra, en el sentido, cuando digo su palabra, me refiero a este libro que nosotros tenemos hoy, me refiero desde Génesis hasta Apocalipsis, me refiero a todo el conocimiento que está aquí encerrado, que está aquí guardado, aunque es grande, aunque es maravilloso, Él en su naturaleza, en su infinitud, es más grande que todo esto, porque esto nos habla de Él, esto nos revela a Él, pero hay cosas que Él tiene que no nos las quiso revelar y están ahí. Y algún día cuando estemos en la eternidad, las conoceremos. Santo. Aleluya. Santo. Mateo 5, gloria a Dios. Yo espero poder avanzar lo suficiente esta mañana, gloria a Dios, para que entendamos el punto. ¿Cuál es el punto? Where is the point? ¿Verdad? Where is the point? ¿Cuál es el punto? Gloria al Señor. Mateo 5, versos 17 al 20 dice: no penséis que he venido para abrogar. Abrogar es anular. Abrogar es eliminar, ¿verdad? Entonces, el Señor Jesucristo dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Diga conmigo, cumplir. Entonces Jesucristo vino para cumplir la ley, pero hay muchísimos, y me temo que son más de los que debieran, que ignoran cómo es que Cristo cumplió la ley. ¿Cómo es que Cristo cumplió la ley? Hay algunos que piensan y dicen inmediatamente: pastor, pero ¿cómo es que Cristo cumplió la ley? Pues que Él se sujetó a la ley. Pues que Él hizo todo lo que la ley dice. Pero eso no es verdad. Eso no es cierto. Entonces, ¿qué está diciendo, pastor? Porque no siempre Él hizo lo que la ley decía. ¿Por qué cree que los fariseos y los saduceos lo atacaron? ¿Por qué cree que los fariseos y los saduceos decían que él no había venido de Dios? ¿Por qué cree? Porque a veces Jesucristo hacía cosas que a ellos los confundía, porque si de algo eran celosos los fariseos y los saduceos, eran de la ley. No malinterpretemos por qué Jesucristo los trataba como trataba, pensando que ellos eran unos impíos. O pensando que ellos eran unos pecadores libertinos. No, Señor. No, Señor. Ellos eran personas que se ajustaban tanto a la ley, que interpretaban literalmente la ley de tal manera, de tal forma, que el problema de ellos no era porque no cumplieran los ritos, o porque no cumplieran las ceremonias, o porque su conducta no reflejara la obediencia a los mandamientos, sino porque ellos perdían de vista cuál era el propósito de esos mandamientos. Ellos entendían los mandamientos, pero no entendían el propósito de los mandamientos. Ellos entendían la ley, pero nunca llegaron a entender el propósito de la ley. Y por eso estaban siempre sobre Jesucristo, señalándolo, juzgándolo, viendo a ver en qué punto, según ellos, Jesucristo se salía de lo que estaba escrito para atacarlo. Pero me estoy adelantando. Ya vamos a ir a eso. Entonces dice: no he venido para abrogar la ley, sino para cumplir. Porque de cierto os digo, hasta que pasen el cielo y la tierra. ¿Se da cuenta? ¿Cuál cielo y cuál tierra? Según Apocalipsis, los cielos que conocemos hoy y la tierra que conocemos hoy. Pero el apóstol, el profeta Juan, en Apocalipsis dice que va a venir un nuevo cielo y una nueva tierra. Aleluya. Dice que esta tierra, dice que todo Pedro dice que los elementos ardiendo serán consumidos,
Dice que esta tierra será consumida por el fuego y todo lo que hay será consumido por el fuego, pero habrá una nueva creación, nuevos cielos, dice, y nueva tierra en los cuales mora la justicia. Ahora Jesucristo dice hasta que no pasen el cielo y la tierra. ¿Qué quiere decir esto? Que el cielo y la tierra que hoy hay va a pasar. Santo. Ahora dice que cuando esto haya pasado, dice, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley hasta que todo haya sido cumplido. Gloria al Señor. Bueno, ahí dice, voy a leerlo para que después no me acusen de que no estoy leyendo todo el contexto. Dice, de manera que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos, mas a cualquiera que lo haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Pero aquí mismo añade Jesús, ojo y oídos, como dicen por ahí, porque esto es lo que exactamente les estoy diciendo. Dice, porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos. ¿Por qué dice esto si los escribas y los fariseos eran celosos de la ley? ¿Por qué dice esto si los escribas y los fariseos amaban la ley y protegían la ley y guardaban la ley? Pero Jesucristo dice, la justicia de ellos no es suficiente. ¿Por qué dice? Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y de los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ahora, situémonos en lo que está diciendo Jesús. ¿Quiénes eran los escribas y quiénes eran los fariseos? Eran religiosos estrictos. Y vuelvo y repito y reitero, celosos de la ley de Dios. Y guardaban la ley de Dios al pie de la letra. Pero Jesucristo viene y dice, pero si vuestra justicia no fuera mayor que la de ellos. ¿Por qué? Porque hay una justicia que la ley revela, que la ley muestra, una justicia que está en la ley, pero que no corresponde solamente a los ritos y a las ceremonias, sino que los ritos y las ceremonias y todo lo que está en la ley es el mapa para llegar al tesoro que señala. Entonces, aunque la ley es justa, dice Pablo, y el mandamiento es justo y santo y bueno, revela una justicia que va más allá del rito, que va más allá de la ceremonia, que va más allá del mismo mandamiento. Y para adelantarme, esa justicia es la que habla el apóstol Pablo en Romanos y en Gálatas, la justicia que es en Cristo Jesús. Santo. Una justicia que no alcanza a cumplir la ley. Una justicia que no se cumple en la ley, sino que se cumple en Cristo. Aleluya. Avancemos porque esto está bueno. Jesucristo cumple la ley. Pero ¿cómo cumple la ley? Jesucristo cumple la palabra de Dios, pero ¿cómo cumple Él? ¿Cómo es que cumple esa palabra? Mire, usted estará de acuerdo conmigo. Yahvé es el dador de la ley. Él fue el que reveló la ley a Moisés en el monte Sinaí. Él fue el que estableció la ley porque la ley viene de él. Ahora, en Éxodo capítulo 20 y versículo 13, Yahvé estableció la ley, no matarás. Ahora yo le hago la pregunta, y a los que nos están siguiendo en Facebook Live o que van a conectarse después, ¿qué quiere decir no matarás? No matarás quiere decir no matarás. Aleluya. Está escrito en la ley, no matarás. Ahora, no es necesario explicar nada acerca de esto, porque no hay ninguna explicación que añadir. No matarás, es no matarás y punto. Entonces,
¿Por qué Yahvé? ¿Por qué el Eterno que estableció esta ley? Allá en 1 Samuel, y dije que esto es un estudio bíblico, y vamos a tener mucha Biblia hoy, gloria al Señor. Y espero que no se me, como dicen los hermanos allá en México, no se me achicopale, no se me agüite, gloria al Señor. Vamos a seguir la palabra, aleluya, que a veces los mensajes no son tanto de brincar ni de gritar ni de decir aleluya, pero de conocer la voluntad de Dios. Dice allá en 1 Samuel 15 y verso 3, el que dijo no matarás, el que estableció el mandato de no matar, dice, ve pues y hiere a Amalek. Destruye todo lo que tiene y no te apiadas de él. Mata. Yo no estoy inventando. Yo no estoy diciendo que aquí dice lo que no dice, ni que quiere decir porque está claro. Mata a hombres, a mujeres, a niños y aún los de pecho. Pero él dijo, no matarás. Como decía mi abuelita, aquí hay mucha tela que cortar. Él dijo, no matarás. Pero ahora viene y le dice a Saúl, mata. Entonces el que no tiene revelación, entonces el religioso, el que se limita a los ritos y a las cosas que están escritas literalmente, diría, bueno, entonces Yahvé se contradice. Entonces Yahvé no cumple su palabra. Pero no es que él no cumple su palabra. Es que él es más grande que su palabra. Es que él trasciende a su palabra. Aleluya. Santo, aleluya. El que dijo no matarás, le dice a Saúl, ve y mata. Pero específicamente a quién, a Amalek y a toda su descendencia. Y para acabar de ajustar, dice, hasta los niños y hasta los niños de pecho. Y cualquiera podría decir, pero qué Dios más cruel. ¿Qué tenía que ver los niños? Que son inocentes. Pero esos niños iban a crecer bajo la misma maldición de Amalek. Y se iban a constituir tarde o temprano en los mismos enemigos que en aquel momento eran para el pueblo de Dios. Amalek y sus hombres. Pero ese no es el punto. El punto es que dijo, no matarás. Y el punto es que ahora aquí le dice a Saúl, ve y mata. Gloria al Señor. Ahora, Yahvé, el Eterno, dijo, no cometerás adulterio. Vuelvo y repito. ¿Qué quiere decir no cometer adulterio? Exactamente, ustedes son muy inteligentes, gloria al Señor. Porque no cometer adulterio quiere decir no cometer adulterio. Y sabemos lo que es adulterio. Pero mire lo que él le dijo a Oseas, su profeta, su siervo. Mire lo que él le dijo a Oseas, gloria al Señor. Vamos a ir a Oseas. Vamos a ir a Oseas. A veces Oseas se esconde, pero búsquelo. Ahí está Oseas, no lo busque en las cartas de Pablo, gloria al Señor. Búsquelo en los profetas menores. Vamos a ver. Aquí está Oseas. Oseas está Abdías, Amós. Aquí está Oseas, Joel, Amós, Abdías, Miqueas, Nahum, Habacuc, etcétera, etcétera. Oseas. No es que Oseas o no seas, no, eso es otra cosa, eso es el tercer. Oseas es el nombre del profeta, ¿verdad? Oseas, capítulo 1, verso 2. El principio de la palabra de Jehová por medio de Oseas. Dijo Jehová a Oseas, ve y tómate una mujer fornicaria. Ve y tómate una mujer fornicaria. Ya ves, Jehová, se lo está diciendo. Aleluya. Ve y tómate una mujer fornicaria. Dice, e hijo de fornicación.
porque la tierra fornica apartándose de Jehová. Y en el capítulo 3 y versículo 1 me dijo otra vez Jehová. Me dijo otra vez Jehová. Ve y ama a una mujer amada de su compañero, aunque adúltera. Aunque adúltera. Y cuando le dice el Señor a Oseas, ve y ama a una mujer adúltera, le está diciendo que tenga intimidad con ella. Le está diciendo que tenga sexo con ella. ¿Cómo hace el que no tiene revelación aquí para entender esto? El que estableció los mandamientos, el que dijo no matarás, manda a Saúl a matar hasta los niños de pecho de Amalek. Y el que dijo no cometerás adulterio, manda a Oseas a su propio profeta para que se acueste con una mujer fornicaria y luego con una adúltera. Esto es algo que bajo la letra no podemos entender. Ahora, ¿se contradice Dios? No, Dios no se contradice. Dios no puede contradecirse. Gloria al Señor. Ya logro despertarles el interés a los que nos están siguiendo. Ya logro que las antenitas de vinil se le levanten. Y, espera un momento. Sí, aquí lo dice, sí, ahí lo dice. Yo no lo estoy inventando. Gloria al Señor. Otra cosa más. Dice Éxodo capítulo 20, versículo 26. Miren lo que dice Éxodo capítulo 20, que es parte de los mandamientos. Porque algunos piensan que los mandamientos son solo los 10 mandamientos. ¿Verdad? Pero hay una serie más de mandamientos. Los 10 son los fundamentales. Los 10 son los que, de estos 10 se derivan todos los demás. Pero hay muchos más mandamientos. Entonces dice allá Éxodo 20 y versículo 26. No subirás por gradas a mi altar. No subirás, es decir, a lo alto. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez no se descubra junto a él. No subirás por gradas a mi altar, para que tu desnudez. ¿Por qué? Porque acuérdense que ellos usaban túnicas, ¿verdad? Los sacerdotes y la gente usaba túnica, ¿verdad? Y no sé si es que a veces se les olvidaba ponerse ropa interior o qué sé yo, ¿verdad? Pero dicen que si subían por gradas al altar, pues podían mirar lo que no tenían que mirar, ¿verdad? ¿Qué nos dice esto? Si usted va a otras escrituras, usted verá que el Señor prohibió la desnudez. No descubrirás la desnudez de la esposa de tu hijo y la desnudez de la esposa de tu hermano y la desnudez. Y habla mucho acerca de la desnudez. No descubrirás, la desnudez. La desnudez es algo que por causa de que desde que Adán y Eva cayeron y Dios tuvo que hacerle a ellos vestiduras de pieles, pues si a alguien se le ocurre andar desnudo por ahí en la calle, pues lo va a agarrar la policía. ¿Por qué? Porque está considerado un acto inmoral, ¿verdad? ¿Por qué? Porque hay una ley que dice que no se debe de hacer. Y esa ley tiene un principio en lo que Dios estableció. Sin embargo, mire lo que dice Isaías. Y mire lo que tuvo que hacer Isaías. Y otra vez, como decía mi abuelita, el Señor nos agarre confesados. Porque mire lo que dice Isaías, gloria al Señor. Isaías capítulo 20, y versículos 1 al 3, en el año que vino el Tartán a Asdod, cuando lo envió Sargón, rey de Asiria, y peleó contra Asdod y la tomó. En aquel tiempo habló Jehová por medio de Isaías, hijo de Amós, diciendo: Ve y quita el cilicio de tus lomos, descalza las sandalias de tus pies. Y lo hizo así, andando desnudo y descalzo, el profeta. Y mira lo que dice, continúa. Y dijo Yahvé: de la manera que anduvo mi siervo Isaías desnudo. De la manera que anduvo, es Yahvé el que lo dice. De la manera en que anduvo mi siervo Isaías desnudo y descalzo por 3 años, por señal
y pronóstico sobre Egipto y sobre Etiopía, etcétera, etcétera, y sigue explicando la razón por qué fue que él le dijo al profeta que anduviera desnudo. El punto es que él dijo que no se podía descubrir la desnudez de los sacerdotes o la desnudez de un profeta, pero aquí le dice a Isaías que anda desnudo y lo obliga a andar desnudo predicando 3 años desnudo, sin ropa y descalzo. Santo. ¿Cómo es esto? Bueno, yo espero que el Señor no me mande a mí a hacer lo mismo, ¿verdad? Y si hoy en día mandar a alguien a hacer lo mismo, pues diríamos que está loco, o diríamos que está loca, ¿verdad? Qué bueno que el Señor hoy no se mueve de la manera en que se movía antes. Bendito sea el nombre de Jesucristo. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir esto? O sea, esto no nos da licencia a nosotros para hacer lo que Dios ha dicho que no hagamos. Lo que quiere decir es que cuando Dios quiere hacer algo, porque Él es Dios, lo que quiere decir es que cuando Él tiene un propósito, Él puede ir más allá de lo que Él ha hablado, porque Él es más grande que su palabra. Porque su palabra nos limita a nosotros. Su palabra es una ley para nosotros. Nosotros no podemos ir encima de su palabra. Nosotros no podemos ir más allá de su palabra. Pero Él es Dios. Él es soberano. Él es más grande que su palabra. Y cuando Él tiene un propósito, Él hace lo que quiera. ¿Y quién le va a decir por qué haces esto o por qué haces lo otro si Él es Dios? Ah, pero es que aquí dice que no, bueno, para nosotros. Para nosotros. Pero cuando Dios quiso hablar a alguien, y ese alguien tuvo que cerciorarse que era Dios el que le estaba hablando, tenía que estar cierto y seguro que era Dios el que le estaba hablando, porque si iba y hacía algo que el Señor no decía que hiciera, se metía en tremendos problemas. Y es más, Saúl se metió en tremendos problemas precisamente porque no quiso hacer lo que Dios le dijo cuando le dijo que matara a toda la gente de Amalek, hasta los niños de pecho. Dice que le perdonó la vida al rey de Amalek, al rey de los amalecitas. Le perdonó la vida. Y tuvo que venir el profeta y decir, ¿por qué has hecho esto? Ah, he cumplido la palabra del Señor. Y ustedes saben lo que pasó. Perdonó lo mejor del ganado, perdonó lo mejor de las ovejas, etc. Y le perdonó la vida al rey. Y el profeta, el mismo profeta tuvo que degollar al rey de Amalek, porque él no cumplió la palabra. Porque la palabra era contundente. Mata a todos, hasta los niños del pecho. Porque él cuando quiere hacer algo, ¿quién le va a decir a él que por qué lo hace? ¿Quién le va a pedir razones? Porque Él es soberano, Él va más allá de su palabra, Él trasciende a su palabra. No es que troca su palabra, no es que abroga su palabra, sino que simplemente Él va más allá porque Él es Dios. Porque Él es soberano. Nosotros no estamos autorizados para ir más allá de su palabra. Nosotros no estamos autorizados para hacer algo que no está establecido en su palabra. Pero cuando Dios quiere hacer algo más allá, Él lo hace. Porque Él trasciende a su palabra. Porque Él es grande, infinito, eterno. Aleluya. Entonces ya nos vamos ubicando. Ahora, gloria a Dios. Vamos a ir al Nuevo Testamento. Y vamos a ir a Jesucristo. ¿No fue que Jesucristo cumplió la ley? Muy bien. Entonces, en Éxodo 20:10, Yahweh, el Eterno, estableció el día de reposo. Y si usted buscó Éxodo 20:10 y lo está leyendo, usted verá que dice, en este día no hagas ninguna obra de esclavo, ni hagas ninguna clase de trabajo, porque día de reposo es para Yahweh. ¿Pero qué hizo Jesucristo? ¿Qué hizo Jesucristo? Jesucristo trabajó en el día de reposo. ¿Cómo, hermano? ¿Qué dice, pastor? Jesucristo trabajó en el día de reposo. ¿Cómo que trabajó en el día de reposo?
Jesucristo caminó, predicó, sanó enfermos en el día de reposo. Eso es un trabajo. Y por eso los fariseos se enojaban porque decían, pero ¿cómo sana el día sábado? Ellos no glorificaban a Dios porque sanaban al enfermo, sino que decían, bueno, sane cualquier otro día de la semana. Está bien que sane y que lo haga, pero cualquier otro día de la semana, ¿por qué el día de reposo? Aleluya. ¡Aleluya! Gloria a Dios. Gloria al Señor. Mire lo que dice Lucas 6. Mire lo que dice Lucas 6. Lucas 6. Y versículo 6 al 11 dice: aconteció también en otro día de reposo. O sea que algo había pasado en otro día de reposo anterior. Y vamos a ver qué fue lo que pasó en otro día de reposo anterior. Pero vamos a ver lo que sucedió en este otro día de reposo posterior. Aconteció que otro día de reposo, diga conmigo, día de reposo. Día de reposo. Okay. Que él entró en la sinagoga y enseñaba. Y estaba allí un hombre que tenía seca la mano derecha. Y le acechaban los escribas y los fariseos para ver si en el día de reposo lo sanaría, a fin de hallar de qué acusarle. O sea, legalmente lo podían acusar. Porque para ellos, legalmente, estaba haciendo un trabajo. ¿Cuál trabajo? El trabajo de un doctor. El trabajo de un médico. Curar a un enfermo. Eso era trabajo para ellos. Y la ley de Yahvé, la ley de Yahvé, la ley del Eterno, decía, no hará ninguna clase de trabajo en el día de reposo. Mas él conocía los pensamientos de ellos y dijo al hombre que tenía la mano seca, levántate y ponte en medio. Y él levantándose se puso en medio. Entonces les dijo, os preguntaré una cosa. ¿Es lícito el día de reposo hacer bien o hacer mal? ¿Salvar la vida o quitarla? Y mirándolos a todos, dice, y mirándoles a todos alrededor, dijo al hombre, extiende tu mano. Y él lo hizo así, y su mano le fue restaurada. Y ellos, en vez de glorificar a Dios, ellos en vez de gozarse, dice, ellos se llenaron de furor y hablaban entre sí qué podrían hacer contra Jesús. Porque para ellos estaban transgrediendo la ley. Y la estaban transgrediendo. Y la estaban transgrediendo. Porque estaba escrito que no se debía hacer ninguna clase de trabajo en el día de la ley. Ahora, ¿por qué Jesús podía hacerlo si dice que él vino para cumplir la ley? Porque los que no entienden, porque los que no tienen revelación, creen que es que él vino para ajustarse a los ritos de la ley y que así la cumplió. No, señor. No camina. Como dije el domingo pasado, no way, pero los americanos dicen no way porque way en inglés es camino. Way en inglés es camino, o sea, no camina, no va. Por eso es que tienen un dicho que dice take it away. O sea, agarre el camino. Take it away, let's go, take it away. Agarre el camino. Aquí no way, no hay camino, no va. No va. Aleluya. Aleluya. Esto por si acaso algunos me criticaron el domingo pasado por haber usado esa expresión. Y aclaré que no es en el contexto mexicano, sino en el contexto americano. Aleluya. Entonces, sí, Jesucristo transgredió el día de reposo. Ahora, entonces, ¿cuál es la explicación? ¿Cuál es la explicación? A eso vamos. A eso vamos, gloria al Señor. ¿Qué pasó el otro día anterior? Porque dijimos que esto pasó otro día de reposo. El siguiente día de reposo. Ahora, ¿qué pasó en el día de reposo anterior? Mateo 12. Esto para los legalistas. Gloria al Señor. Esto es para aquellos que interpretan las cosas al pie de la letra. Gloria al Señor. Mateo 12. Versículos 1 y 2 dice, en aquel tiempo iba Jesús por los sembradíos
en un día de reposo. Diga conmigo, día de reposo. Iba Jesús por los sembradíos en un día de reposo y sus discípulos tuvieron hambre y comenzaron a arrancar espigas para comer. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Trabajo. Arrancar espigas es cosechar y no se podía cosechar en día de reposo. Pero los discípulos comenzaron a cosechar porque tuvieron hambre. Comenzaron a arrancar espigas y como los fariseos y los saduceos siempre andaban encima de ellos con sus ojos pegados a ver qué hacían, inmediatamente, dice, no se hicieron esperar. Dice, viniendo los fariseos, le dijeron, he aquí tus discípulos hacen lo que no es lícito hacer en el día de reposo. ¿Por qué dice que Jesucristo cumplió la ley? Si permitía que sus discípulos comieran en el día de reposo. ¿Por qué dice que Jesucristo cumplió la ley? Si trabajaba en el día de reposo y sanaba a los enfermos. Porque Jesucristo no cumplió la ley en ese sentido, señores. Porque Jesucristo no cumplió la ley en el sentido de sujetarse a los ritos y a las ceremonias. Jesucristo cumplió la ley en un sentido mucho más trascendente, mucho más profundo, mucho más amplio. Y ya vamos a ver cuál fue ese cumplimiento. ¿Qué fue lo que les contestó Jesús a esto? Ahí mismo, gloria al Señor. En Mateo 12, continuando, 3 al 8, dice, pero él les dijo, ¿no habéis leído qué hizo David cuando él y los que con él estaban tuvieron hambre? ¿Se acuerdan lo que hizo David con los hombres cuando ellos tuvieron hambre, que subieron a los sacerdotes? Dice, ¿cómo entró en la casa de Dios y comió los panes de la proposición? Que no les era lícito comer ni a él ni a los que estaban con él, sino solamente a los sacerdotes. Acuérdense que el sumo sacerdote le dijo a David y a sus hombres, ustedes tienen hambre, pero yo no tengo aquí sino solamente los panes de la proposición. Pero como los panes de la proposición tenían que ser cambiados día a día, no me digan a mí qué hacían con los otros panes que cambiaban, pero no podían comer de él nadie excepto los sacerdotes. Y el sumo sacerdote le dijo a David, tan solo si te has guardado y los hombres que están contigo se han guardado de mujer, por lo menos en los últimos 3 días. Y David le dice, pues hace más de 3 días que andamos huyendo. ¿Qué tiempo tienen de pensar estos se mueven? Hace 3 días que andamos escapando, ¿qué ganas le van a dar de nada? Entonces, el sumo sacerdote le dio los panes de la proposición y comieron él y sus hombres y nada les pasó. Y estaba supuesto que el que comía este pan, si no era sacerdote, moría. Pero ellos no murieron. Y Jesucristo les recuerda a los fariseos y se nos da cuenta que David y sus hombres comieron del pan de la proposición, del cual no podían comer sino solo los sacerdotes, pero comió David y comieron sus hombres y no pasó nada. Aleluya. Dice, ¿o no habéis leído en la ley cómo en el día de reposo? Escuche esto, mire esto, listen to me. Dice, ¿cómo en el día de reposo los sacerdotes en el templo profanan el día de reposo? Es Jesús el que lo está diciendo. Jesús está diciendo que los sacerdotes en el templo, en el día de reposo, profanan el día de reposo. ¿Por qué? Porque ellos en el día de reposo trabajaban. ¿Cómo trabajaban? Ofreciendo los sacrificios. Tenían que matar corderos, tenían que degollar corderos, tenían que descasar corderos, tenían que preparar los corderos, tenían que ofrecer los sacrificios. Todo esto es un trabajo. Todo esto es un trabajo. Sin embargo, Jesucristo les dice, transgreden el día de reposo y son sin culpa. ¿Por qué? Porque ellos estaban haciendo un trabajo para Dios. ¿Por qué Jesucristo sanaba en el día de reposo? Porque Él estaba haciendo un trabajo para Dios. Y no era considerado una profanación cualquiera, una profanación común y corriente, dice, y si supieses qué significa, le dice a los escribas y a los fariseos, a los legalistas, a los que se ajustan al rito, a la ceremonia,
A los que pierden el sentido y el significado de la ley, el espíritu de la ley, solo miran el rito y la ceremonia y se apegan al rito y a la ceremonia. Y hay que guardar el rito, y hay que guardar la ceremonia, y hay que cumplir los días, hay que hacer los ritos. Escribas y fariseos hipócritas, les dice Jesús. Y si supieseis qué significa misericordia quiero y no sacrificio, dice, no condenaríais a los inocentes. Y aquí viene la respuesta, aquí viene la razón, porque el Hijo del Hombre es Señor del día de reposo. Es decir, el día de reposo es mío, mío. Y como es mío, yo hago en él lo que me dé la gana. Yo soy yo, ustedes no pueden. Es más, los sacerdotes inclusive pueden. Porque los sacerdotes profanan el día de reposo ofreciendo sacrificios, pero pueden. ¿Por qué? Porque fue Yahvé mismo el que lo ordenó. Porque él trasciende su palabra. Pero ustedes saben que el día de reposo, hay que el día de reposo, apegados al día de reposo, y no entienden que yo soy Señor del día de reposo. No entienden que yo soy más grande que el día de reposo. ¡Ay, santo! ¡Ay, santo! Dios mío, que se descorre ese dedo que algunos tienen y que están metiendo doctrinas equivocadas y descontextualizadas en la iglesia cristiana. ¡Ay! Amén, amén. Mira lo que dice allá Marcos 2:27, que añade algo más. Marcos 2:27. Marcos 2:27 y 28. ¿Verdad que el terreno que estamos pisando es peligroso? ¿Verdad que si pisamos una mina mal pisada, todo puede volar? Gloria al Señor. Aleluya. Porque un texto fuera de contexto es un pretexto. De un lado y del otro, porque la palabra del Señor corta para los dos lados, porque es espada de dos filos. Corta para salvación y corta para condenación. Corta para misericordia y corta para juicio. Aleluya. Mateo 2:27 y 28 añade Jesús a lo mismo. Dice, yo estoy en Marcos. Sí, Marcos 2. 27, 28. Y lo que pasa es que yo soy en 17 y 18. 27 y 28. También les dijo, el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Esto es profundo. El día de reposo fue hecho por causa del hombre, pero no el hombre por causa del día de reposo. ¿Qué quiso decir Jesús con eso? Dice, por lo tanto, el Hijo del Hombre es Señor aún del día del reposo. ¿Por qué? Porque el hombre no fue creado por causa del día de reposo. El día de reposo fue creado por causa del hombre. Pero alguien más grande que el hombre estaba allí. Jesús dice, es Señor del día de reposo. ¿Por qué? Porque Él fue, era y será mayor que el día de reposo. Amén. Aleluya. ¿Qué quiere decir esto? Que el día de reposo literal, tenía un mensaje. Que el día de reposo literal era un mapa, vaya. Muchachos. El día de reposo del Antiguo Testamento era un mapa. Un mapa que señalaba a quién, que señalaba a Cristo. Porque Cristo es mayor que el día de reposo. ¿Por qué? Porque hoy Cristo es nuestro reposo. Amén. Wow. Aleluya. Vamos a ir a Hebreos, Hebreos. Oh, gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Hay algunos que dicen, porque eso no se cumple conmigo, porque yo soy un pastor que trabajo en lo secular y tengo dos trabajos, trabajo de día y trabajo de noche en lo secular, y nadie me quitará hasta mi gloria, como dice Pablo. Y trabajo en el ministerio, pero hay pastores que están dedicados completamente al ministerio. Hay algunos que dicen, no, es que el pastor no trabaja, solo está en el ministerio, como si el ministerio no fuera un trabajo. Si ustedes supieran
lo que es predicar una hora, así como yo predico. Y lo que cuesta, no solo la hora de predicación, preparar el sermón, preparar el mensaje, el tiempo de estudio, el tiempo de dedicación, lo que hay detrás del sermón. O sea, yo tengo 3 trabajos. 2 trabajos seculares y el trabajo del ministerio, porque no le falte, como decimos allá en mi país. Santo. Aleluya. Alaban el nombre de Jesucristo. Mira lo que dice allá en Hebreos capítulo 3. Hebreos capítulo 3, gloria al Señor. Hebreos capítulo 3. Hablando de Moisés, y cuando habla de Moisés, quiero invitarles a que nos ubiquemos en el contexto. Cuando habla de Moisés, está hablando de la ley. ¿Sí me comprenden? Cuando no está hablando de Moisés, ay, qué lindo que era Moisés, tan guapo que se veía ahí en la película, extendiendo la vara y abriendo el mar. No está hablando de Moisés en ese sentido. Cuando está hablando de Moisés, está hablando de la ley. Porque dice Moisés y los profetas. Y cuando dice Moisés y los profetas, está hablando, cuando habla de Moisés, habla de la Torá. La Torá, los 5 libros del Pentateuco, la Torá. Y cuando habla de los profetas, entonces habla del Talmud, que contenía la Torá y que contenía los profetas. Y todas las tradiciones judías, y todos los ritos judíos y las ceremonias judías. Ahora dice aquí Hebreos en el capítulo 3, por tanto, hermanos santos, partícipes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Dice, el cual es fiel al que lo constituyó, como también lo fue Moisés en toda la casa de Dios. Es decir, está hablando del tabernáculo, está hablando de la ley mosaica, todo lo que es la casa de Dios, dentro del contexto mosaico, dice, porque de tanto mayor gloria que Moisés, es decir, de tanto mayor gloria que la ley, de tanto mayor gloria que el templo, de tanto mayor gloria que los ritos y que las ceremonias, eso es lo que está hablando, eso es lo que está diciendo, de tanto mayor gloria es estimado este. ¿Quién? Pues Cristo Jesús, de eso es que está hablando en el texto anterior. Dice, cuanto tiene mayor honra que la casa, el que la hizo. La casa son los mandamientos. La casa es la ley mosaica, pero tiene mayor gloria que la casa el que la hizo. ¿Por qué? Porque Él trasciende a su palabra. Porque Él va más allá de su palabra. No la transgrede, no la abroga. Cristo dijo, no he venido para abrogar la ley. Él no vino para anular la ley. Él vino para cumplirla. No porque necesariamente se sujetara a los ritos, aunque sí lo hizo, aunque sí cumplió los ritos y aunque sí cumplió las ceremonias, pero Él no cumplió la ley por eso. Él cumplió la ley porque la ley habla de Él, porque la ley lo señala a Él, porque toda la ley son sombras y figuras de Cristo y de lo que Cristo iba a hacer, como el sábado, como el séptimo día, como el día de reposo, es una figura de Cristo. Y Él dijo, mayor que el día de reposo soy yo. Así toda la ley, Él es mayor que toda la ley, porque toda la ley habla de Él. Y cuando Él aparece, Él no necesitaba sujetarse a los ritos y a las ceremonias para decir que cumplió la ley de Dios. Él no cumplió la ley de Dios por eso. Él cumplió la ley de Dios porque simple y sencillamente Él es el cumplimiento de todo lo que está escrito. Amén. Gloria a Jesús. ¿Por qué? Porque todo lo que está escrito lo señalaba a Él. Los sacrificios de los sacerdotes lo señalaban a Él como el Cordero Pascual. El sacerdocio arónico lo señalaba a Él como el sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Los panes y levaduras lo señalaban a Él como el pan de vida. Los lavamientos de las aguas que ellos utilizaban lo señalaban a Él como el agua de vida. Es que tomar el agua que yo le daré no volverá a permanecer. Todo lo señala a Él. Él es el cumplimiento de todo. Amén. Santo eres Jesús, aleluya. Más claro. Gallo. Aleluya. No canta un gallo. Gloria a Dios. Dice, porque toda casa es hecha por alguno,
Pero el que hizo todas las cosas es Dios. Acuérdense que está comparando la casa de Moisés y Jesucristo como hijo sobre su casa. Y Moisés a la verdad fue fiel en toda la casa de Dios, es decir, en el tabernáculo, en la ley, todo fue fiel, como siervo. Dice, para testimonio de los que iban, de lo que se iba a decir, es decir, de lo que vendría después de la ley. ¿Y qué era lo que vendría después de la ley? Pero Cristo como hijo sobre su casa. Él es mayor que el Dios Santo. Santo, aleluya. Ustedes saben que el templo era el centro de adoración de los hebreos. El templo allá en Jerusalén era importantísimo para los hebreos. Era tanto así que cuando él dijo, destruyan este templo y yo lo voy a reconstruir en 3 días, se taparon los oídos y dijeron, está blasfemando porque ellos adoraron el templo. Santo, aleluya. Pero igual que el día sábado, Jesucristo le dijo, alguien mayor que el templo está aquí, ustedes no lo entienden. Ustedes no lo entienden. Ustedes veneran el templo, ustedes adoran el templo. Los discípulos dijeron, maestro, mira los edificios del templo, mira. Y Jesucristo en muchas palabras dice, ¿ustedes están orgullosos de eso? ¿Ustedes se sienten orgullosos por este gran templo, por este centro de adoración? ¿Se sienten orgullosos por eso? Eso no va a quedar piedra sobre piedra que no se derrumba. Aleluya. Santo. ¿Pero qué dice la palabra de Jesús? Él es la piedra angular. Él es la piedra. Él es la piedra. No el templo, Él es la piedra. No los sacrificios levíticos, Él es la piedra. No los ritos, no las ceremonias, no las fiestas solemnes, no, 1000 veces no. Cristo. Santo. Wow. Pablo le dice a los Gálatas, porque guardáis los días, los meses y los años, las fechas. Tiene que ver eso. Los días, los meses, las fechas, los años. Tiene que ver eso. Aleluya. Santo Jesús. Ay, dice Pablo, me temo que haya trabajado en vano con vosotros. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Dice, ya termino, gloria a Dios. Dice, pero Cristo como hijo sobre su casa, la cual casa somos nosotros. Si retenemos firme hasta el fin, la confianza Santo. y el gloriarnos en la gloria de Dios. Aleluya. Ahora, mire lo que dice el tocante al día de reposo. Y aquí les voy a quitar unos minutitos porque tenemos que leer. Aquí tenemos que leer para que vean el texto y el contexto. ¿Verdad? Pero vamos a ir, está hablando del reposo que Dios le dio a Israel. Y más adelante vamos a brincar, porque quedamos en el verso 6. Vamos a brincar hasta el 13. No, hasta el 12. Dice, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Porque en el contexto está hablando de cómo Israel tenía el día de reposo y sin embargo no entraron en el reposo de Dios. Tenían el día de reposo, pero no entraron en el... ¿Qué anacronismo, verdad? Qué contradicción. Tenían el día de reposo y eran celosos del día de reposo y no conocieron el reposo de Dios. Eso le está pasando a muchos que quieren volver hoy a la ley. Eso le está pasando a muchos que quieren hoy meter a la iglesia en los ritos y en las ceremonias. ¡Nada que ver! Santo. No, güey. No camina. No va. Aleluya. Ellos tenían el día de reposo y lo guardaban y eran celosos del día de reposo, pero no entraron en el reposo de Dios. ¿Y qué dice? Que quedaron postrados en el desierto, murieron con todo el día de reposo. Murieron con toda la ley, con todos los ritos y con toda la ceremonia, murieron sin conocer el reposo de Dios. Por eso dice, mirad hermanos que no haya en ninguno de vosotros corazón malo de incredulidad para apartarse del Dios vivo. Antes exhortados los unos a los otros cada día, entre tanto que dice hoy con mayúscula, hoy. No importa qué día de la semana sea, es hoy. No importa si es el primero, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto día de la semana. No importa el mes, no importa la fecha ni el año, es hoy. Siempre es hoy, con mayúscula. ¿Por qué? Dice, entre tanto que dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado. Porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Entre tanto que se dice, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestros corazones, como en el día de la provocación, etcétera, etcétera. Ahí otra vez vuelve a hablar de los que le provocaron y quedaron postrados en el desierto. Saltemos al capítulo 4. Temamos pues
no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en su reposo, algunos de vosotros parezcan no haberlo alcanzado. Porque también a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva como a ellos, pero a ellos no les aprovechó oír la palabra por no ir acompañada de fe los que lo oyeron, porque para ellos lo importante eran los ritos, lo importante eran las ceremonias, lo importante era la ley y no el espíritu de la ley. Dice, pero los que hemos creído, ¡oh, aleluya! Diga gloria a Dios. Pero los que hemos creído ¿en quién? En Cristo. Los que hemos creído no en el mapa, sino en el tesoro. Porque para nosotros lo importante al final no es el mapa, lo importante es el tesoro, aunque el mapa es fundamental para encontrar el tesoro. Y algunos están quedándose en el mapa, contentos con el mapa. Cuando usted va al doctor y le hace una receta médica, usted se queda contentísimo con la receta y usted dice, ¡ay, qué dicha! Ya tengo la receta, ya me siento bien. No, ¿verdad que no? No, ¿por qué? Porque no es la receta. Es cuando usted va a la farmacia y la receta se convierte en la medicina que usted necesita para curar su enfermedad. No es la receta, es la medicina. No es el mapa, es el tesoro que señala. No es la ley, es lo que la ley apunta. ¿Y a quién apunta la ley? A Cristo, a Cristo. A ninguna otra cosa, a Cristo. Gloria a Dios. Dice, pero los que hemos creído hemos entrado en su reposo. Y entonces hace la comparación antagónica, hace la comparación como irónica. Dice, de manera que dijo, por tanto juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Es decir, tenían el día de reposo, pero no entraron en su reposo. Aunque las obras suyas estaban grabadas desde la fundación del mundo, porque en cierto lugar dijo así del séptimo día, y reposó Dios de todas sus obras en el séptimo día. Y otra vez aquí dice, no entrarán en mi reposo. Otra vez vuelve a hacer una comparación antagónica. Es decir, no es asunto del día del reposo, literal, porque no entraron en el reposo. Dice, por tanto, puesto que falta que algunos entren en el reposo, y aquellos a quienes primero se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de desobediencia, otra vez determina un día, el sábado. No. Otra vez determina un día, el séptimo día. No. Otra vez determina un día, hoy. Santo. Con mayúscula. Yes. Si oyeres hoy su voz, Santo. no endurezcáis vuestros corazones. Amén, amén. ¿Por qué? Porque cuando nosotros entramos en Cristo, entramos en su reposo. Yes. Amén. Santo. Porque el que ha entrado en su reposo, también ha reposado de sus obras, como Dios de las suyas. Gloria al Señor. Termino con esto. Última cita, gloria al Señor. Entonces, ¿cuál fue el propósito de la ley? Entonces, ¿para qué sirvió la ley? Importantísimo, fundamental. Es el mapa. Sin el mapa no hubiéramos llegado al tesoro. Sin eso no hubiéramos llegado a Cristo, no hubiéramos entendido quién era Cristo. Sin la ley no hubiéramos entendido la necesidad de un redentor. La ley nos enseñó que estábamos bajo pecado, que no podíamos por nosotros mismos. Que por más ritos y ceremonias que hiciéramos, era imposible por nosotros mismos y por nuestros propios esfuerzos tener la salvación. Eso nos enseñó la ley. Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3, gloria al Señor. Oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer a la verdad? A vosotros ante cuyos ojos fue ya presentado claramente entre vosotros como crucificado el Señor Jesucristo. Hay algunos que dicen, es que Pablo fue y les predicó Torá a los Gálatas. Ninguna Torá. Pablo no predicó ninguna Torá a los Gálatas. ¿Cuál Torá? Pablo les predicó a Cristo, a Cristo, a Cristo. Les predicó a Cristo y a Cristo crucificado. Ninguna Torá. Están haciendo enredos y confundiendo a la iglesia del Señor. Metiendo tonterías en la cabeza de los que ignoran la palabra del Señor. Pablo no le predicó a los Gálatas ninguna Torá. Es más, Pablo dice lo que yo tenía por ganancia antes, lo que tenía por ganancia, ahora lo considero por pérdida comparado con el conocimiento de Cristo. Santo.
O Gálatas insensatos les dice. Esto solo quiero saber de vosotros. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley? Ah, dicen algunos, es que ahí se están refiriendo a los sacrificios, a los corderos y a lo que sea. No, no, la ley es la ley, todo, los ritos, las ceremonias, todo, las fiestas, todo, la ley es la ley. ¿Recibisteis el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? Tan necios sois. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. Tantas cosas habéis padecido en vano, si es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravillas entre vosotros, lo hace por las obras de la ley. Cualquier clase de obra de la ley, cualquiera. No solo los sacrificios, cualquier clase de obra de la ley. Lo hace por las obras de la ley o lo hace por el oír con fe. Esto que le quede como último en su mente, en su corazón. Hubo algo antes que la ley y mucho más importante que la ley y mucho más permanente que la ley y mucho más sólido que la ley. Fue la promesa que Dios le hizo a Abraham. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. Y Pablo aclara cuál es esa simiente. Dice, así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Sabed por tanto que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, preveyendo que Dios habría de justificar por la fe a los gentiles, dijo de antemano, dio de antemano la buena nueva a Abraham diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. De modo que los que son de fe son bendecidos con el creyente Abraham, que fue antes que la ley. Mucho antes que la ley. Antes que la ley fue la promesa. ¿Cuál promesa? La promesa de la simiente. ¿Quién es la simiente? Cristo. Cristo es la simiente. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición. Oh, my God. Santo. Todos los que dependen de las obras de la ley es la ley. Toda la ley, toda la ley mosaica están bajo maldición. Pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciera en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Y que por la ley ninguno se justifica para con Dios, es evidente. ¿Por qué? Porque el justo por la fe vivirá. No como dicen algunos, el justo por el café vivirá. Aunque yo también a veces repito el texto, ¿verdad? Hermanos, sin café es imposible agradar a Dios. Y los que toman té, entonces, ¿cómo van a hacer? Gloria al Señor. La ley no es de fe. La ley no es de fe. La ley es de ritos y de ceremonias. ¿Por qué? Porque dice, el que hiciera estas cosas, vivirá por ellas. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está, maldito todo el que fuese colgado de un madero. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance también a los gentiles, es decir, los que no somos del pueblo de Israel, porque esa es otra confusión que están metiendo dentro de la iglesia, queriendo agarrar y meter a los gentiles dentro del marco de los judíos y que son los descendientes de la dispersión, y ninguna dispersión. Nosotros somos gentiles, nunca hemos estado bajo la ley y nunca necesitamos estar mal bajo la ley, porque a nosotros los gentiles nos fue anunciada la buena nueva que es en Cristo Jesús. Pero no solo a nosotros, sino que dice que también a los judíos, también a ellos, porque también ellos necesitan venir a Cristo. Cristo nos dice, porque en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanza a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente. No dice y a las simientes, como si hablase de muchas, sino como a uno. Dice, y a tu simiente, la cual es Cristo. La cual es Cristo. Esto pues digo, el pacto previamente ratificado por Dios para con Cristo. La ley que vino 430 años después, no lo abroga para invalidar la promesa. La ley vino 430 años después de que la promesa le había sido hecha a Abraham, de que en su simiente seríamos benditas todas las naciones de la tierra, y esa simiente es Cristo. Santo, aleluya. Santo. Dice, porque si la herencia es por la ley, ya no es por promesa, pero Dios la concedió a Abraham mediante la promesa. Ahora, ¿cuál es el propósito de la ley? Termino.
Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la escritura, es decir, la ley, lo encerró todo bajo pecado, para que por la promesa, es decir, la promesa hecha a Abraham, a la simiente de Abraham, que es Cristo, dice que es por la fe en Jesucristo, fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada, el mapa que señalaba el tesoro. De manera que la ley ha sido nuestro maestro, nuestro ayo, nuestro tutor para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. Pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, ya no necesitamos el mapa, gloria al Señor. Pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revertidos. Ojo, termino con esto. Ya no hay judeo, ya no hay judeo. ¿Qué es el afán? ¿Qué es la necesidad? ¿Qué es? A ver si tenemos sangre judía. ¿Qué es eso? Ya no hay judío ni griego. No hay esclavo ni libre, no hay bárbaro, no hay varón ni mujer. Porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Amén, gloria a Jesús. Y vosotros sois de Cristo. Ciertamente el linaje de Abraham sois. Y herederos según la promesa. Yo no quiero saber si tengo sangre judía. Yo quiero saber si soy descendiente de Abraham. Yo no soy judío, pero soy legítimo descendiente de Abraham, el padre de los judíos. Abraham es el padre de la fe. En tu simiente, la cual es Cristo. Cristo es el día de reposo. Cristo es el templo. Cristo son las fiestas, las primicias, la Pascua, todo es Cristo. Estamos en Cristo. Cumplidos en Él. Somos cumplidos en Él. Cumplidos en Él. Somos en Él, Señor. No por obras nuestras, mas por gracia del Señor. No por obras nuestras, mas por gracia del Señor. No por obras nuestras, mas por gracia del Señor. Y somos cumplidos en Él. Un texto bíblico al que un siervito de Dios que ya está con el Señor le puso música. No por obras nuestras. Estamos completos en Cristo. Completos en Cristo. Padre Celestial, te alabamos y te bendecimos. Gracias por Jesucristo, Señor nuestro, Señor Jesús. Gracias. Porque de los hebreos, porque de los judíos, son los pactos, la promesa, el culto, los profetas, los patriarcas. Pero sobre todo, de ellos vino Jesús, el cual es Dios sobre todas las cosas. Gracias porque estamos en Cristo. Gracias porque somos hijos de Abraham, según la promesa. Hijos por la simiente. No por las simientes, como si hablase de muchos, sino por la simiente, la cual simiente es Cristo. Cristo es nuestro reposo. Cristo es nuestro día de reposo. Cristo es nuestra Pascua. Cristo es nuestro pan sin levadura. Todos los días son días de fiesta para Yahvé. Todos los días para nosotros son fiesta para Yahweh. Porque todos los días estamos en Cristo. Porque Cristo también es Yahweh, Jehová, el Eterno, el Santo. Te bendigo. Un abrazo en el nombre poderoso del Señor Jesús. Amén.